Bueno, buenas tardes, buenos días a todos en el momento del día que lo estén escuchando. Eh, Quiero grabarles un mensaje de aliento, un mensaje que en este tiempo nos pueda ayudar a ser motivados a la esperanza y a no verlo todo negativo. Ayudarlos a entender un poquito. Este es un mensaje que tiene dos enfoques. Un enfoque de manera psicológica, emocional, con respecto a qué le pasa a nuestra psiquis, a nuestra mente en tiempo de cuarentena, en este tiempo de crisis. Y por otro lado, un enfoque totalmente del lado espiritual. Y voy a comenzar con el primer enfoque, que es el emocional, psicológico, con una frase del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que dice: cuando uno se asoma a mirar hacia el abismo, de repente es el abismo el que lo termina mirando a uno. Y esto es un poquito lo que nos está pasando. Estamos continuamente mirando el horror y terminamos siendo horrorizados. Estamos continuamente mirando los números de afectados, las personas muertas, todo lo que está sucediendo, que obviamente sale de nuestro control, porque es algo que no podemos controlar. Y acá tenemos dos escenarios, el ser víctimas o el ser protagonistas, ¿sí? La víctima es afectada por estas situaciones y el protagonista afecta a las situaciones. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo puedo afectar? En vez de preocuparme, que es ocuparme antes de tiempo, me puedo ocupar. ¿Cómo me ocupo? Cuidándome, cuidando tanto lo psíquico como lo físico, ¿sí? Un poquito lo que hablábamos recién. ¿Cómo cuido mi psiquis? Es no llenándome de esto. Continuamente hay chats, hay memes, hay noticias en la televisión, en la radio. Todo el tiempo estamos consumiendo este horror. Y para no salir horrorizados necesitamos cercar un poco. Necesitamos nada más con una vez o dos veces al día conectarnos a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud y estar informados es suficiente, con una o dos veces al día, pero no todo el día, filtrar lo que entra a nuestra mente, a nuestra psiquis, ¿sí? Porque esto nos afecta a nuestras emociones también. Y por otra parte, cuidar también nuestro cuerpo, ¿sí? Lo que nos están pidiendo las autoridades, no salir, quedarnos en casa, lavarnos continuamente las manos. Si tenemos que salir por una u otra situación que es entendible, llegar y hacernos un cambio de ropa, quitarnos el calzado antes de entrar, ¿sí? Si estamos en la calle, no tocarnos las zonas de mucosas, ¿sí? El virus no entra por la piel, entra por las zonas de mucosas, los ojos, la nariz, la boca, ¿sí? Solo que si lo tocamos con las manos y luego nos tocamos estas partes, claramente nos va a estar afectando. Entonces, también reconocer las emociones es muy importante. Sería anormal que todo el mundo esté siendo atacado por un virus y nosotros inertes como si nada. No, somos parte de este mundo y estamos siendo atacados. Entonces es una reacción totalmente, un mecanismo de defensa, estar alertas, estar ansiosos, ver qué podemos hacer. El tema es que cuando nos llenamos de todo esto que hablábamos recién, perdemos el control de más y entramos en un estado de pánico y eso no es bueno. Entonces, tenemos que reconocer que toda la humanidad está en duelo, ¿sí? ¿Qué es el duelo? El duelo es la sensación que sentimos ante una pérdida y el tiempo que transcurre hasta que logramos recuperarnos de esa pérdida. Esa transición lleva un tiempo, no es de la noche a la mañana, uy, perdí algo, ya me puedo reponer rápido. No, lleva un tiempo de transición, es dolernos por lo que ya no es igual, ya no están algunas personas, ya no funciona de la misma forma, ¿sí? Entonces todo esto es un proceso que nos tenemos que dar tiempo a aceptar, y esto nos duele claramente. Hubo un estudio hace tiempo que se hizo un estudio en psicología que se les hizo a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué se pudo ver en este estudio? Bueno, vieron que a los soldados de infantería, estos los que iban por tierra, morían psíquicamente y emocionalmente antes que físicamente. ¿Y esto por qué? Porque
perdían el control, eran acechados continuamente con una muerte que podía ser repentina, una mina que pisaran, un bombardeo de repente. En cambio, los pilotos de aviones de guerra podían tener cierto control de su muerte, podían acelerar, podían esquivar, podían ver al enemigo acercarse, morían igual, ambos soldados, tanto los de tierra como los que iban en aeronaves. El tema era el control, y esto es lo que nos pasa, la pérdida de control hace que nuestro estrés y ansiedad suba, de manera que no lo podemos evidentemente manejar, y entramos en este pánico, en esta depresión, en este estado en el cual todo el mundo está, pero hay personas que obviamente tiene que ver con la historia de vida y todo, que nos ponen más acorralados que a otros. Entonces la idea de este video es ayudarnos a entender que esto es un proceso. El tiempo de duelo consta de 5 etapas. Gracias a la escritora y psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, podemos ver las 5 etapas del duelo. Sin ahondar mucho en cada una, puedo mencionarles que creo que estamos recién en la segunda etapa y que falta un tramo para la última etapa, que es la aceptación. La primera etapa es la negación, ¿no? Esto lo veíamos muy lejano, esto no me va a pasar a mí, no me va a tocar, no, le pasa a una generación muy anciana. Y de repente empezamos a ver como un vecino, como un primo, cómo se acercaba a esto, ¿no? Y nos enojó. Esta es la segunda etapa del duelo. Enojarnos con lo que está pasando, enojarnos con las autoridades, cómo nos cerraron frontera antes, cómo no piden una cuarentena obligatoria. Nos enojamos hasta con nosotros mismos. ¿Cómo lo descreí? ¿Cómo no me cuidé? ¿No? Entonces este enojo, creo que estamos ahora en esta instancia. Luego viene la negociación. Órale, entonces sí me puede pasar, ay, mejor le rezo a todos mis santos, por favor, Diosito, que a mí no me toque, y empiezo a negociar con todo lo que está pasando. Bueno, si me toca puedo hacer tal esto, tal lo otro, ¿no? Después viene la depresión y por último la aceptación. La aceptación es cuando el virus lo podemos controlar, cuando las autoridades lo pueden controlar, cuando se encuentra una vacuna, ¿sí? Entonces, para esta aceptación todavía falta un tramo. Estamos recién sobreexaltados por todo lo que estamos perdiendo, que nombramos un poco más arriba, por todo lo nuevo, por esta situación de crisis, y es normal. Cualquier ser humano en crisis tiende a huir, y le estoy hablando a mujeres que ya sus embarazos, mujeres que están en BIFAC, que sus embarazos las han puesto de alguna u otra forma, quizás no a todas, pero a la gran mayoría en una situación de crisis, que quisieron huir. Y esta es una buena noticia. Le estoy hablando a mujeres entrenadas, mujeres valientes, mujeres que han sabido sortear el seguir adelante con un embarazo en crisis, un embarazo difícil, que seguramente las puso en una situación de vida que tuvieron que aprender a controlar la ansiedad y tuvieron que sacarlo adelante. Bueno, esta es la segunda buena noticia. Están capacitadas, están entrenadas a tiempos de crisis. El tema es que nos volvimos a posicionar en la crisis y ahora hay que darle tiempo a sacar este don que ya tienen. Así que las felicito. Realmente es un mensaje de aliento en que sí pueden hacerlo. El tema es darse el tiempo necesario para llegar a esta aceptación de estos cambios que estamos viviendo. Toda la humanidad, no ustedes, toda la humanidad estamos viviendo estos cambios. Entonces, estamos en este estadio recién de aceptar, de enojarnos con todo lo que está sucediendo. Recién en la aceptación es donde nos podemos dar cuenta que todo no lo perdimos, que con lo que nos haya quedado lo anterior podemos sumarlo a lo nuevo que aprendamos en este tiempo y seguir adelante con una visión mucho más nítida de poder proyectarnos de vuelta. Ahora es imposible, ahora tenemos una visión borrosa por todo esto nuevo, ¿no? Entonces, el ser humano nunca vive igual, de la misma manera después de las adversidades.
sino que vive mejor. Esta es la tercera buena noticia. Y ahora cambio el enfoque del mensaje. Les dije que este mensaje tenía dos enfoques, uno de manera psicológica, emocional, que es el que acabamos de dar, y ahora voy a darles un enfoque desde mi persona, desde quién soy yo, porque todavía no me presenté. Mi nombre es Pamela Lely, soy terapeuta de Irma, soy mamá de 3 bebés, estoy casada, vivo en México hace 8 años, soy originaria de Argentina. Estudié psicología y estudié teología, y mi mayor pasión es compartir de Dios, compartir de Cristo. Y yo creo que este es un tiempo donde la crisis no es solo emocional y psicológica, sino que también es una crisis existencial, ¿no? Y yo lo titulé, este pequeño mensaje espiritual, lo titulé "Cómo capitalizar la crisis de manera eterna". Esta situación sin duda nos confronta directamente con la muerte, con lo que trasciende, con lo que hay más allá. Somos seres humanos tripartitos, somos alma, que es todo lo que sentimos, somos cuerpo, que es lo que tocamos, lo que vemos, pero también somos espíritu. Y este espíritu es lo que trasciende, es lo que nos hace dar cuenta que hay un más allá, que hay algo que no se termina con la muerte. A muchos les asusta la muerte porque piensan que es un estado estático de finalidad y que no hay un más allá. La fe lo que nos hace es creer que sí existe eso aunque no lo veamos. Y eso da mucha calma, mucha tranquilidad y mucha paz, y es el mensaje que también quiero dejarte en este día. Entonces, la situación esta que estamos viviendo, esta situación viral que estamos viviendo en el mundo, nos iguala a todos. Nadie es inmune. Ahora no hay clases sociales, le puede dar a un rico como a un pobre. Ahora no hay diferencias políticas, no hay inclinaciones de credos, ¿qué más? No hay diferencias. Esto nos puede tocar a vos, a mí, a quien sea. Y esto nos pone en una situación de vulnerabilidad ante todo lo que está sucediendo. Vivimos en una comunidad, en una sociedad consumista, vamos todo el día corriendo atrás de un no sé qué, todo el día ocupados, nunca tenemos tiempo, queremos que el día no tenga 24 horas, tenga 30 horas, tenga más, dormimos poco, comemos mal, estamos todo el día corriendo atrás de ese no sé qué. Entonces, este desafío que nos enfrenta ni más ni menos con la muerte, nos hace tener que pensar en ese más allá que hablábamos hace un ratito. ¿Qué pasa si me toca? ¿Qué pasa si me toca enfrentarme directo con la muerte, ¿no? Y a muchos nos confronta con el tema Dios. Algunas personas porque no lo conocen, algunas otras porque se enemistaron en algún momento, algunas otras porque fueron desilusionadas. No importa cuál sea tu historia con esto que trasciende, con este Dios que te quiero compartir. El tema es que hay un creador que aprovecha esta situación donde todos los distractores los tenemos en off, porque ahora no hay escuela, no vamos a los trabajos, los que pueden los hacen desde casa, no hay fútbol, no hay fiestas, no hay reuniones familiares, los distractores en off que permiten que pensemos qué pasa si me toca afrontar a esto que se llama muerte, a esto que se llama trascendencia. Hay dos ejemplos bíblicos que me gustan mucho, que me parece que empatan con esta situación que vivimos. Uno es el pueblo de Israel. Continuamente ellos iban a la tierra prometida, pero en su corazón había mucha rebeldía, y Dios los acorrala de tal manera que Él los guía hacia donde tenían que ir, y les mandaba un maná del cielo. Era como una especie de comida, ¿sí?, que ni siquiera se podía guardar.
no había capacidad de ahorro en este maná, comparado con lo que nos pasa a los que perdimos salarios. Ahora realmente dependemos de Dios, de la providencia divina, ¿no? Porque hay personas realmente acorraladas en situaciones de sustento, que tienen que sustentar a sus familias y no hay de dónde. Hay trabajos perdidos, hay situaciones en las cuales se sienten también acorraladas, como este pueblo de Israel, que ni siquiera podía acumular el maná de un día al otro porque se pudría. Otro ejemplo fue Jonás. Jonás era un personaje bíblico al cual Dios le dio una orden, ¿no? Una orden de servir en un pueblo que se llamaba Nínive, y él en su desobediencia se va a otro lado, no quería servir. Y Dios permite que lo coma un pez, así como suena, no es ciencia ficción, es bíblico, lo come un pez, y dentro de las entrañas del pez, en Jonás, creo que es Jonás 2:7 me parece que es, dice, y me acordé de Dios, cumpliré las promesas que le hice. Me encanta y me acordé de Dios, porque Dios permite la crisis, aún de ser comido por un pez, aún de perder trabajos, aún de no poder salir de casa, aún de una enfermedad, para que de repente volteemos los ojos al Creador y digamos, me acordé de Dios, Dios permitiendo una crisis en nuestra vida para que nos acordemos de Él. Qué lindo. ¿Por qué? Porque cuando ordenamos nuestra vida y la ponemos en manos de Dios, dice Primera de Pedro 5:7, dice, echando toda nuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Veíamos en la parte psicológica y emocional los efectos de la pérdida del control. Bueno, acá este versículo bíblico que recién les acabo de decir, echando toda nuestra ansiedad delante de Él, porque Él cuida de nosotros, nos dice que no hay mejor lugar donde echar esta falta de control sino delante de los pies de Jesús, delante de Dios. Entonces, esta situación, sin duda, nos enfrenta con una realidad eterna. El ser humano es un ser eterno, todos somos eternos, vos, yo, cualquier persona es eterna. Todo lo de este mundo que conocemos es efímero, tiene fecha de caducidad, un auto, un trabajo, la ropa que nos ponemos, la casa donde vivimos, nada nos vamos a llevar de este mundo. El único que pudo haber dicho, he tenido eternidad en mis manos, es quien haya sostenido un bebé, un ser humano, es un ser eterno, somos seres eternos. Y la Biblia menciona que hay dos eternidades, una con Jesucristo y otra sin Él, una con Dios y en Dios y otra sin Él. Entonces hay dos eternidades y nosotros tenemos que decidir a dónde vamos a ir. Dios sin duda está interesado en que esa eternidad la vivamos con Él, disfrutando de las cosas que Él preparó de antemano para que disfrutemos en el cielo. Pero ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿A qué me refiero con esta eternidad? Y se los voy a contar, se los voy a descubrir con un versículo bíblico que me gusta mucho, que está en Juan 17:3, y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Jesucristo, el único Hijo de Dios. Entonces, entender la muerte no como un estado final y estático, sino como un mero estado de transición a esa eternidad que le estoy hablando, le quita todo peso de miedo. Hay muchas personas aterrorizadas con la muerte, y yo te quiero decir, la muerte es una mera transición a esa eternidad. Sos un ser eterno. Y ahora, por último, quiero cerrar este mensaje con una historia. Trata de un hombre millonario, coleccionista de piezas de arte como de Dalí, Van Gogh, Monet, etc. Y este hombre tenía un hijo
había fallecido su mujer y él iba por todo el mundo coleccionando estas carísimas piezas de arte, comprándolas. Un día el hijo le dice, me voy a alistar a la guerra, para ir al ejército, ¿no? Y en el frente de batalla, un día el hijo pierde la vida y este hombre millonario es avisado por un oficial, le da esta mala noticia y el hombre está en su casa muy triste y aceptando que su hijo había perdido la vida. Al otro día llega otro soldado que le dice, yo fui amigo de su hijo y estuve en el frente de batalla, en la línea de batalla con él, y él le gustaba contarnos de su pasión por el arte. Y yo también soy artista y hasta me animé a hacer un retrato de su hijo que con todo el amor de mi corazón quiero regalarle. Este joven soldado saca de su bolsillo un retrato que él había realizado del hijo de este hombre y se lo regala. El hombre, muy emocionado, se lo guarda y haciendo de este papel su pieza de arte más valiosa entre todos los que tenía. Años después, años más tarde, este hombre fallece de manera natural y todas las piezas de arte que había en su casa iban a ser subastadas y entonces vinieron coleccionistas de todo el mundo a buscar las pinturas que este hombre millonario tenía y estaban todos esperando que la subasta comenzara y sorpresivamente para la audiencia la subasta comenzó subastando el retrato del hijo de este hombre. Y todos pensaron que era una broma de mal gusto, hasta se enojaron, nos hicieron venir hasta aquí, no tenemos tiempo, etcétera, etcétera. Y un hombre, un anciano que era vecino de la familia, dice, yo quiero comprar ese retrato. El retrato era muy económico, valía $10 nada más, y el hombre era lo único que tenía, esos $10. Y dijo, yo les tenía precio, conocí al hombre de la casa, conocí a la esposa que también había fallecido y conocí al muchacho. Y quiero con los lindos recuerdos que tengo de ellos, quiero comprar el retrato del hijo. Entonces la subastadora dice, nadie más oferta, vendido al caballero. Se vende el retrato del hijo y la subastadora dice, bueno, hasta aquí, ya se ha terminado todo, se cierra la subasta y todo el mundo horrorizado, no entendía qué estaba pasando y dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Entonces la subastadora lee el testamento del padre, del millonario y dice así, aquel que se lleve a mi hijo se lleva todo el resto de las obras de arte. Y así con esta crisis, que esta crisis nos sirva para aprovechar todos los distractores que tenemos en la vida, en esta vida, que va muy veloz, y podamos ver a nuestro Creador, podamos voltear nuestra mirada al cielo. ¿Por qué? Porque así como este hombre se quedó con el retrato del hijo y se llevó todo, así igual con Dios, el que se lleve a Jesucristo, el Hijo de Dios, se lo lleva todo. Que esta sea tu mayor enseñanza de esta crisis, poder encontrarte con tu Creador, poder quedarte con su Hijo. Somos seres eternos y depende de tu decisión a qué eternidad decides ir. Dios te bendiga muchísimo.